que hemos rescatado 88 artículos, hay muchísimos más, y esos artículos muestran como un iceberg de lo que fue el pasado. Es algo que está ahí y que nos dice, así pensábamos, así decíamos unas cosas sobre el país. Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo. Quiero decirles que este es un podcast disruptivo que no comienza con la presentación de nuestro invitado, a quien ustedes en este auditorio ya han escuchado, pero quienes nos verán después en esta grabación todavía no conocen porque no he presentado. Es un gusto conversar contigo, Sergio, a propósito de un tema fundamental como lo es un artículo de opinión. Te escuchaba hablar, reflexionar sobre lo que significa un artículo de opinión en sociedad como ejercicio individual y colectivo. Eso lo conocemos quienes, como tú, como yo o como buena parte de este auditorio, creció con periódicos de papel, creció esperando el fin de semana para leer un artículo de opinión, pero no es la realidad para los nativos digitales, para quienes tienen 22, 23 años. ¿Cómo le explicarías tú a esa audiencia cuál es la importancia de un artículo de opinión? No sé. ¿Cómo que no sabes? Podría Te puedo echar una ayudadita, ¿eh? Podría intentarlo, pero no lo sé. A ver, porque es que estamos hablando de un tema que pareciera de Jurassic Park. Es decir, es algo que ocurrió hace mucho tiempo y muchos jóvenes hoy no tienen la experiencia de relacionarse. Primero, ir a un kiosco, comprar un periódico y buscar las secciones que les parecen interesantes y encontrar que hay unos artículos de opinión que son importantes. Me refiero a ir al País y encontrar Piedra de Toque, el artículo de Mario Vargas Llosa, que tiene un día a la semana un lugar ya en el periódico y que establece un punto de vista de un intelectual latinoamericano sobre un tema tan diverso y tan curioso como puede ser por qué en los años 90 el café en las calles de Caracas estaba regulado. X. Entonces, me refiero a que, ¿cómo explicar esto? ¿Cómo explicar que los artículos de opinión se seguían? Que aquí en Caracas hubo un momento en donde un señor articulista escribió sobre una querida de un presidente y le dieron unos golpes por haber hecho eso. Entonces, es decir, es un tema que ocurrió hace un tiempo y que hoy el mundo es totalmente diferente y donde creo que Colette lo estaba mencionando recién cuando habló, hay una diversidad de opiniones muy subjetivas, viscerales, pero ya no hay esa estructuración en un artículo de 2 o 3 páginas de una discusión, de un tema a tratar, de una crítica, como lo había antes. Sergio Dávar es escritor, periodista, articulista venezolano, es además el editor de la colección Periodismo de Banesco y conversamos a propósito de lo que es un artículo de opinión porque acaba de ser presentado este libro, 70 años de artículos de opinión, que es el 13º libro de la colección Periodismo de la Biblioteca Digital Banesco, que ustedes pueden descargar a través del portal de la Biblioteca Digital Banesco, donde hay 8 categorías de colecciones de diversa índole que buscan reflejar la realidad de un país y convertirse además en un repositorio de conocimiento y de información para las generaciones futuras. ¿Es eso un artículo de opinión? ¿Puede ser un reservorio para entender lo que fue y poner en perspectiva lo que ha sido el desarrollo y la evolución del pensamiento crítico de una sociedad? Yo creo que sí, es una forma de verlo y creo que cuando uno mira el libro y ve los artículos que hay allí, encuentra el ejercicio de la opinión en diferentes épocas, pero también encuentra que esa opinión evolucionó, cambió como evolucionamos todos, los habitantes de los años 50 frente a los habitantes del 2000, bueno, fueron cambiando, fueron teniendo otras ópticas, otras miradas,
Y eso se ve en el libro y se ve en las opiniones. Y es interesante. Pero también quiero decir que en Venezuela siempre hubo muy buena opinión en los periódicos, había artículos muy duros, muy críticos, había articulistas que fueron extraordinarios. Yo tuve la suerte de vivir la experiencia de trabajar en un periódico como El Nacional y en el papel literario, y vivir la experiencia de, por ejemplo, hoy ocurría un hecho importante en el mundo y escribirle a Juan Nuño, a Manuel Caballero y a Jesús Anoja Hernández y pedirle 3 artículos que pudieran explicar cuántas veces antes había ocurrido lo que acababa de pasar y de alguna manera cuál era la importancia, cuál era el problema que presentaba este hecho y de qué manera mirarlo desde la pluma de un opinador profesional. Y era increíble cómo a las 2 o 3 horas aparecía por el fax las 4 páginas de estos señores. Por eso le pregunté al caballero cuánto tiempo tardaba en escribir, porque era demasiado rápido cómo aparecían los artículos, algunos de ellos escritos a máquina, y tenías allí un ejercicio del periodismo de opinión, pero extraordinario, de una magnitud, porque permitía ver el funcionamiento de la cabeza para analizar los hechos. Es decir, puede ser el 11 de septiembre, puede ser cualquier hecho del momento que sea importante y cómo va a venir una perspectiva que te va a iluminar y vas a decir, oye, qué interesante esto que está aquí. ¿Tú crees que el concepto de la opinión ha cambiado? Y esto te lo pregunto porque, bueno, estamos sosteniendo esta conversación en un podcast que es un contenido que se consume bajo demanda, en el que pareciera que la opinión de los referentes, la opinión de quien tiene autoridad, ha cedido el paso a la opinión privada como parte de este proceso de digitalización de nuestras vidas. Claro, eso ha pasado. Yo no sé si eso es bueno, pero eso ha pasado. Y la realidad es que ya hoy en día no hay dónde buscar esos artículos de opinión. Quizás sí a veces cuando ocurre algún tema, algún terremoto político, aparecen algunos articulistas sentando posición sobre algo, pero ya no es lo mismo que buscar el medio, pasar las páginas, buscar el artículo. Y no es porque me esté aferrando, yo no estoy buscando que de nuevo vengan los periódicos, lo que digo simplemente es que algo cambió. Y en ese cambio se nos perdió algo y seguramente ganamos otra cosa. Pero ya no va a ser lo mismo. Y me imagino que en el futuro, así como Cabruja dijo una vez que debía haber unos antropólogos buscando entre los muebles de Aeropostal entender qué había pasado con las líneas aéreas, bueno, habrá unos antropólogos en el futuro que van a tratar de buscar en los medios cómo fue que se vino abajo una catedral como la que eran los medios de comunicación para desaparecer y apareció la opinión ciudadana, la opinión de la sociedad, cosa que me parece muy pertinente y importante, pero bueno, como digo, en ese cambio algo se perdió, algo ganamos. Y en ese cambio, ¿tú crees que hoy representa para quien todavía busca leer artículos de opinión o para los jóvenes que se van a formar y que pueden tener como un referente este libro, significa buscar con pinzas artículos de opinión en esta era digital? Sí. A mí me parece interesante esta pregunta, porque fíjate, esta colección nace con la idea de rescatar la tradición del periodismo venezolano que está oculta en hemerotecas, en bibliotecas, en periódicos, que se están viniendo abajo, que se están desmoronando. Es como que la historia se desmorona y tú tratas de agarrar pedacitos para ver cómo armas una biblioteca que quede congelada y a la cual tú puedas acceder y ver qué es lo que estaba pasando, qué es lo que ocurría, qué es lo que se hacía. Eso ocurrió con los libros anteriores. Rescatamos, por ejemplo, la entrevista que le hace Miguel Otero Silva a Raúl Leoni cuando termina el periodo.
una entrevista impresionante porque no es condescendiente, es una entrevista importante de un dueño de un periódico a un presidente sobre los temas esenciales. Ahí está Boris Muñoz persiguiendo a Gabriel García Márquez, que no quería dar entrevista, y al final logra concebir una entrevista que no es entrevista, pero que parece entrevista. Vinieron también los libros que fueron crónicas, ahí rescatamos crónicas extraordinarias venezolanas que se hubieran perdido, que ya no las hubiéramos podido ver. Entonces, lo mismo ocurre con la opinión. Estamos ante el hecho de que hemos rescatado 88 artículos, hay muchísimos más, y esos artículos muestran como un iceberg de lo que fue el pasado. Es algo que está ahí y que nos dice, así pensábamos, así decíamos unas cosas sobre el país. ¿Cuáles fueron los criterios para, primero, seleccionar 88 artículos de un universo inacabable de plumas en las que además hay que destacar las plumas de venezolanos y las plumas de figuras internacionales de la política, de la filosofía y de las artes que escribían en periódicos venezolanos? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿cómo fue la selección de la categoría? ¿Por qué el periodo 1954-2010? Por un capricho, porque esta colección nació como 70 años. Y me han preguntado muchas veces por qué 70 años y no 85, no 79. Bueno, porque son 70. Pero pudiéramos decir además que el 7, del cual deviene el 70, es un número críptico, por ejemplo. Wow. En todo caso, no lo había pensado, pero ya tengo una respuesta para cuando te doy un argumento. Claro. Lo que quiero decir es que son 70 años, es un periodo, es un tiempo que escogimos. Hubiéramos podido escoger otro, pero fue ese el que se encontró. Y luego los criterios. A ver, lo de los artículos es interesante lo que mencionas de los autores internacionales, porque tratamos de escoger solo a aquellos que vivían en Venezuela. María Zambrano, Tomás Eloy Martínez, José Bergantín, Tomás Eloy Martínez. Es decir, había una gente que estaba viviendo, porque si poníamos a buscar artículos de gente que mandaba artículos del exterior, se nos enredaba mucho el libro y era otra cosa. Pero las categorías y los tiempos, bueno, ahí nos toca siempre lo que hacemos, porque el ejercicio de buscar artículos en Venezuela es como una película de espionaje. Está en algún lugar al cual no podemos entrar. Tenemos que encontrar a alguien que va a ir al sitio y va a ser como una especie de ventríloco nuestro pidiendo lo que estamos pidiendo, pero hay que ver si se consigue o no. Luego le tomamos una foto con un teléfono y luego venimos y lo transcribimos y lo leemos y lo vemos y ahí empieza a armarse todo el índice. Entonces, una vez que atravesamos esa selva de dificultades, es que empezamos a mirar y a decir, claro, hay firmas que eran muy importantes y considerábamos, pero no todas las importantes están, eso es un fallo, lo siento. Hay muchos temas que nos parecían importantes. Tratamos de hacer un equilibrio en donde hubiera de todo un poco para que el lector tampoco se sintiera abrumado con una sola cosa. En fin, miles de dificultades, miles de desafíos, pero es un trabajo interesante. Ya asomaste cuáles fueron esas dificultades y esos desafíos. Me imagino que estas dificultades y esos desafíos les habrán dejado alguna anécdota que no te quieres callar en este momento. A ver. Risas, así que no sé si son muchas anécdotas muy interesantes, pero en todo caso siempre es muy difícil entrar en los sitios donde están los periódicos, porque antes existían más hemerotecas. Hoy en día eso no es fácil. Luego, lamentablemente, lo tengo que decir aquí, hay periódicos que fueron muy responsables con su archivo hemerográfico. Así como hubo otros que fueron impecables,
hubo algunos que... Entonces, eso es un fallo que nos impide tener la mayor variedad de los artículos de opinión que, claro, aquí también tenemos que hacer algo. Yo esta no te la he contado y te la cuento otra vez. Nosotros hicimos una vez un trabajo sobre los grandes personajes que han venido a Venezuela y fueron entrevistados. Faulkner, por ejemplo. Bueno, lo conseguimos. Alguien nos dijo que que Hemingway había venido a Venezuela. Era curioso esto, pero bueno, está bien, de repente vino, acá vino tanta gente en una época en donde el país estaba en una ebullición que de repente le había venido. Y había una entrevista, nunca la encontramos, pero nunca. Y buscamos, y buscamos, y buscamos. Con lo cual, a veces uno tiene que entender que la memoria juega pasadas muy particulares. Nada, cosas que pasan a la hora de buscar materiales, porque bueno, estás metiéndote en un terreno que tiene que ver con la memoria, tiene que ver con buscar documentos, eso es lo que le debe pasar, me imagino que los historiadores deben estar llenos de estas historias y de las investigaciones que tienen que hacer con documentos históricos, y aquí hay varios que son importantes en ese terreno. Pero nosotros nos ha tocado esto haciendo esta colección. ¿Cuáles fueron, Sergio, esas sutilezas que ustedes pudieron encontrar en toda la curaduría que se hizo de los artículos en esta relación autor-tema? ¿Los sorprendió ver a determinadas plumas escribiendo sobre determinados temas? Sí, Marco Tulio acaba de hacer una mención muy buena sobre el tema de Alejo Carpentier y Greta Garbo. Sí. Ese artículo no me lo hubiera imaginado y me encantó. Sí, porque también la opinión a veces permite eso, permite entrar en temas que son inesperados. Yo leí en el Nacional, salió una vez un artículo que para mí es memorable, que es una opinión semblanza de Miguel Otero Silva sobre Salvador Dalí, donde él habla de que Salvador Dalí es un genio, es un pintor excepcional, es tal, pero que es un señor que lo único que le interesa es el dinero y que todo lo que hace lo hace por el dinero y que eso a él no le interesa para nada, a Miguel Otero Silva. Ese artículo, en la primera página del Cuerpo C, que era una página muy valorada porque se enfocaba en lo cultural. Se enfocaba en lo cultural, en la opinión, ahí escribía Cabruja, ahí escribió una cantidad de gente muy buena. Entonces es una cosa que es muy llamativa, porque no me lo esperaba, esa perspectiva. Eso es muy interesante y bueno, yo creo que hay que meterse en el libro, hay que investigar, explorar y ir descubriendo lo que está allí. ¿El artículo de opinión como género periodístico tiene los días contados? ¿Necesita evolucionar o todavía tiene de dónde agarrarse? El artículo de opinión, para que salga en un medio que uno puede comprar, tal, yo creo que se acabó. Ahora hay que ver de qué otra manera la opinión aparece y logra encontrar un espacio en un mundo en donde, bueno, existen las mentiras, existen opiniones que son muy complicadas de entender y donde, bueno, las cosas se han vuelto muy nebulosas. Ahora, de repente la opinión tendrá otro tiempo más adelante, lo veremos. Todo puede volver, es decir, eso no creo yo que, porque ahora esté un momento difícil, no pueda volver eso a aparecer. ¿Te sorprendió el trabajo que hiciste o el trabajo que hicieron como equipo en esta lectura de artículos en algún momento? Bueno, sí, siempre me sorprende el equipo de trabajo, Carlos Ortiz, que me acompaña no, pero no me refiero al equipo, sino el proceso de lectura. ¿Te sorprendiste? Justamente porque en el equipo lo que terminamos es debatiendo mucho cómo vamos a trabajar, qué tipo de artículos aparecen y cómo este artículo representa a un autor o a una época. Todo eso nos molestamos mucho porque nos vamos dando cuenta que hay una cantidad de gente que está quedando fuera.
pero el libro no puede ser infinito, bueno, en fin. Pero todo eso lo debatimos y sí, siempre nos impresiona un poco, porque bueno, son los debates típicos de una antología. Hacer antologías, no en este caso, porque yo no voy a hablar de eso como que yo estoy haciendo un arte, pero las antologías en la historia de la edición son un arte, porque entrañan una cantidad de complejidades muy grandes. Este espacio tampoco es infinito, así que ya vamos a cerrar esta conversación. Y viene en este momento una de las partes que a mí más me gusta de Con el oído en la letra, porque son preguntas con las que desafío la rapidez y la inteligencia de No creo. quien me acompaña en esta ocasión. A ver. ¿Siente que faltó algún artículo por incluir en esta colección? Sí, ¿Cuál? muchísimo. Uno, ¿por qué? Uno y por qué. No, es muy injusto porque te puedo decir que hay muchos columnistas que no pudieron entrar y que me hubiera gustado que estuvieran, pero es que, por ejemplo, el tema de los seudónimos. En Venezuela siempre ha habido muchos seudónimos, articulistas que han hecho un trabajo muy grande y quizás hubiéramos podido tener una sección de seudónimos. Pero bueno, eso no sé si tiene mucho sentido, pero sí, mucha gente me hubiera gustado que esté, que no está. Te voy a poner un aprieto. ¿Cuál es tu artículo favorito de esos 88 artículos que están en el libro? Lo siento. El de Alejo Carpentier y Greta Garbo es un artículo que me gusta mucho. Es muy bello, sí, lo leí, es muy bello. ¿Por qué te gusta? Porque es raro, porque es extraño, porque no me lo esperaba él, porque además toca un tema que a mí me gusta mucho, que es el cine, y las estrellas de cine, y el magnetismo que producen las estrellas de cine en quienes las ven. De esos 88 artículos que están contenidos en este libro, ¿con cuál escribirías el guión de una película y quién la dirigiría? ¿Cuál escribiría un guión? ¿Cuál sería el que te inspiraría para escribir el guión de una película? Que no sea el de Greta Garbo ya, ¿no? No es el de Greta Garbo y no sé. No sé, porque bueno, una película es una cosa complicada y hacer una película de un artículo no lo sé. Creo que puedo pedir permiso para responderte la próxima vez. No lo sé. Pues no lo sé. Si pudieras ponerle banda sonora a la colección 70 años de artículos de opinión, ¿qué canción o género musical elegirías? Voy a decir una arbitrariedad. La música del tercer hombre del cine, la película, la gran película de la Guerra Fría con Orson Welles. ¿Por qué? Porque esa música y esa película para mí tiene que ver con un tiempo que se perdió. Y este libro también habla de un tiempo que se perdió, pero que lo podemos tener gracias al libro, pero es un tiempo que ya no lo tenemos. Y eso me gusta de esto. Gracias, Sergio. Gracias a ustedes que han estado en esta grabación de este podcast de Cuando me dio en la letra de 70 años de artículos de opinión. Y a ustedes que nos están viendo en esta grabación, acuérdense, suscríbanse a mi canal, Aymara Lorenzo, y activen la campanita para que no se pierdan un nuevo episodio de Con el oído en la letra. Hasta la próxima. Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo.